Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre, todo depende del sitio geográfico en el cual usted reside. ¿Cuál es el uso horario que ahí se utiliza? ¿Cómo lo ilumina nuestro astro rey el sol en cualquiera de sus facetas, nuestra hermosa y bella luna? Estimados amigos, este es el programa Raúl Palacios Presenta. Lo transmitimos casi todos los días a las 6 de la tarde, hora centroamericana, hora de El Salvador. Como es usual, todos los días jueves, durante casi más de 5 años, creo yo, desde las elecciones del 2019, perdón, la campaña electoral del 2018, mi invitado ya lo conocen. Y aquellos que vienen por primera vez al programa, o aquellos que no lo conocen, es, sin duda, una de las dos figuras políticas de nuestro país que mantienen una defensa constante en favor de la democracia. Bueno, hay muchos, hay varios, pero hay dos figuras que su trabajo en pro de la defensa de la democracia es altamente conocido. Su nombre, el que está aquí, lo voy a decir después. El primero, no porque sea el primero de ambos, sino que el doctor José Miguel Fortín Magaña es toda una personalidad en esa defensa. Luego está a su lado y a la par el licenciado Ronald Umaña, mi invitado especial de todos los días jueves. Hay otros tantos defensores de nuestra democracia en nuestro país y tienen un trabajo heroico, fuerte, dinámico y que de alguna manera es arriesgando su propia vida. Porque en estos momentos, quien tiene voz disidente, quien denuncia lo mal que este gobierno realiza, corre peligro. O la cárcel o la muerte. Ya lo hemos conversado en otras ocasiones. Sin más, mi invitado. Bienvenido al programa, licenciado Ronald Umaña. Gracias, Raúl, hombre, muy amable usted por invitarme. De verdad, ya llevamos ya más de 5 años de estar en esto aquí con usted, hombre, y ha sido satisfactorio porque ha sido una lucha permanente, constante, sin dar un paso atrás, ¿verdad? Ni para agarrar impulso, como decimos aquí en el país. Así que aquí estoy, a sus órdenes, Raúl. Muchas gracias. Licenciado, siempre abordamos los temas del momento. Y en esta ocasión, como con usted llegamos hasta el día jueves, pero el día domingo pasado, o el pasado domingo, 1 de junio, se presentó Nayib Bukele. Supuestamente debe de presentarse en la Asamblea Legislativa, pero ahora se presentan en cualquier lugar y ellos lo citan como que ahí es
lo que oficialmente se ha dado siempre es presentarse en la Asamblea Legislativa. Y la presentación de los presidentes a ese momento es el rendimiento de cuentas de lo que han realizado, valga la redundancia, durante el año fiscal. Es decir, durante su año de administración, del 1 de junio al 1 de junio. Me decía el presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, ya fallecido, que no es por ley que tenga que presentarse un presidente a rendir cuentas, pero es una costumbre realizada y esa costumbre es la que se ha mantenido por siempre. También me decía de que lo importante es que el presidente dé a conocer cuáles han sido sus logros durante su administración y cuáles también reconocer cuáles habían sido los que no habían podido lograr y argumentar las razones del porqué. Este pasado domingo, lo que observamos en el discurso del presidente en funciones fue un discurso totalmente para atacar a sus oponentes y está hablando, licenciado, ya está hablando de ya casi 40 años. O sea, todo atrás y todos son todo lo malo, aquellos son los responsables. Todo lo bueno, él es el responsable. Licenciado, de eso quiero que usted me dé su opinión. ¿Por qué alguien como Nayib Bukele, que ha formado parte precisamente de la organización del FMLN, y el FMLN estuvo 10 años en el poder ejecutivo, no en el poder global del manejo del Estado de la nación? 10 años, y en esos 10 años ahí estuvo Nayib Bukele. Incluso era quien hacía los contratos de propaganda para las campañas electorales. Correcto. Se nutrió, agarró dinero de esos contratos y de los cuales pues salió muy favorecido. Ahora los ataca cuando él fue parte de esas acciones. Su opinión, por favor. Bueno, Raúl, mire, interesante el enfoque que usted le ha dado. Es cierto, ¿verdad? Él era parte de esos 10 años de la organización del FMLN. Pero bueno, como él no es una persona ideológica, ¿verdad? Él no es una persona filosófica que va a tener un marco teórico filosófico en el cual va a actuar. Es un pragmático, ¿verdad? Es una persona ecléctica, que es de lo peor. Llegó siendo de izquierda y hoy es un fascista. Entonces imagínense todo el tránsito que ha tenido, ¿verdad? Como cuando Donald Trump salió del gobierno, él no tenía mucha injerencia con los Estados Unidos, hablando del presidente Biden. Es más, se peleó ahí con la señora Torres, Norma Torres. Entonces se fue con China. Y ahí tenía arreglos con China. Cuando de repente gana Donald Trump, entonces se regresa, ¿verdad? Ya deja China y va para el otro lado. Entonces eso es ser un ecléptico, ¿verdad? Buscar el momento, el movimiento, cambiar para arriba, para abajo, para el... No, hombre, o sea, eso es también ser un despersonalizado. Pero bueno, la tradición, presidente Funes tenía razón. La tradición es que se ha llegado a hacer una ley, una regla, una norma, ¿verdad? Las tradiciones se vuelven leyes en estos países. Todos los presidentes han llegado a dejar
su informe anual. Además, es sano para el presidente ir a informar lo que está bien, lo que se logró, lo que se alcanzó y lo que no se alcanzó, ¿verdad? Y entonces ya queda libre de esto y arranca para el próximo año, ¿verdad? Esa es la función de ese discurso. Bueno, pero él no sé si lo sepa o no lo sepa, y si lo sabe, no le importa, ¿verdad? Entonces llegó a hacer un discurso. Y hoy lo hablábamos con Julia Evelyn Martínez en un programa. A ella se le ocurrió de que el lugar para hacer lo que hizo era ideal, ¿verdad? Porque él fue a hacer teatro al Teatro Nacional, ¿verdad? Y concluimos al fin ya los dos que había hecho una tragicomedia, ¿va? Que es una de las 7 variantes del teatro, ¿verdad? De las 7 clases o técnicas del teatro. Entonces él fue a hacer eso, una tragicomedia, ¿verdad? Y entonces se presentó al teatro vestido así ridículo, ¿verdad? Ridículo. Y entonces comenzó la primera parte y comenzó hablando de toda la transformación que había hecho él en el país, ¿verdad? Hubiera hecho más, pero es que le dejaron destrozado todo aquello, ¿verdad? Entonces eso lo ha entretenido un poco, pero sin embargo, lo que nos está dejando es lo más grande del mundo mundial, ¿verdad? La salud es espectacular, ¿verdad? La educación, Raúl, qué bárbaro la educación. Entonces habló de todas las bellezas que ha hecho, pero solo en su mente, ¿verdad? Porque en la realidad no hay absolutamente nada. Bueno, a Dios ya solo lo mencionó 2 veces ahora, Raúl. La última vez lo había hecho 28 veces, ¿verdad? Hoy solo 2. Como ya tienen contra la Iglesia Católica y la Evangélica, pues ya no se atreve a usar el nombre de Dios en vano tantas veces. Solo lo hizo 2 veces, ¿verdad? Nos dijo que nosotros habíamos vivido en una democracia del miedo, que en eso nos hicieron vivir los del frente y los de arena, ¿verdad? Esos 30 años, ¿verdad? Y entonces nos habían tenido así, solo nos habían dejado escuelas de lámina y hospitales de lámina. Bueno, el hospital de lámina es el Hospital Rosales. Es un hospital que se hizo de lámina con esos materiales porque es un hospital antisísmico. De hecho, desde que se fundó, nunca tuvo problemas. Y aquí han habido de terremotos y de temblores, ¿verdad? Y el hospital, pues ahí está. Bueno, ahí estaba, porque este señor no entiende de las construcciones que son patrimonio, ¿verdad? De la ciudad. Entonces ya lo destruyeron y debieron haberlo conservado. Entonces estuvo queja tras queja tras queja, ¿verdad? Era una plañidera allí, quejándose de la oposición. Nos mencionó 15 veces a la oposición ahora. Entonces se queja de la oposición, de los panfletos de gran prestigio de extranjeros. Está muy molesto por las publicaciones de The Economist. Está molesto por eso. Porque claro, es un periódico de alto prestigio en Inglaterra y en el mundo, ¿verdad? Y entonces le han estado mencionando sus cosas.
Entonces, entre toda la lloriqueadera que tenía, habló en contra de la oposición, en contra de las ONGs y en contra de los periódicos, los nacionales y los extranjeros. Ahí está el cuento de tragicomedia, dice Alan César García, ¿eh? Entonces, estuvo en eso, queja tras queja, ¿verdad? Y hablaba mal de nosotros, de la oposición, y por supuesto hablaba bien de él, ¿verdad? Entonces, en eso se las pasó 15 veces la oposición, y dijo 28 mentiras en el discurso, según se lo cuantificó César Villalona, fue el de datos simpático. Entonces, no fue nada más cabal, ¿verdad? Que eso, que una tragicomedia de teatro. Bueno, pues se puso a denigrar, bueno, más bien a hablar bien de la ley de extranjeros, ¿verdad? Y mal de las ONGs nuestras. Entonces hablaba bien de la ley de agentes extranjeros que hizo, cuando es una ley que va a venir a dañar a la gente más pobre de nuestro país, ¿verdad? Porque el dinero que le quiten a las ONGs, ese dinero ya no llegará donde tenía que llegar, que era para la gente más desvalida de nuestro país, ¿verdad? Entonces, quiere dar a entender él que si él ya no está de presidente, los pandilleros van a salir a la calle, ¿verdad? Una especie de chantaje, de odio, el que trató de implantarnos, ¿verdad? Dijo cosas tontas que aquí, cuando él había llegado, le habían dicho de que los delincuentes, que las maras eran parte del Estado y que además eran invencibles. Mira, Raúl, que yo me acuerde, nadie le ha dicho eso. Además, nadie es tan tonto para pensar una cosa de esa. ¿Cómo vamos a estar pensando en un país que la delincuencia grande e institucional, como era la Mara, son parte de la sociedad y que son necesarios en la sociedad? Eso es ilógico, inaudito. Entonces, pero él lo dice con una seguridad así, de verdad, engañosa, por supuesto. Pasó por, entre tantas tonteras, Raúl. Él dijo que tenía más legitimidad que las monarquías, porque las monarquías se heredaban y él había sido electo por el voto popular. ¿Verdad? Se olvidó ya del gran fraude que hizo, de aquellas remas así de votos planchados que metieron, ¿verdad? Pero no, dijo que él era más legítimo que los monarcas, porque los monarcas eran de herencia y él era de voto popular, democrático, legítimo además. Lo que él no sabe, o no sé por qué dijo esto, si por ignorancia, pero las monarquías son monarquías democráticas, representativas, y los parlamentos que están detrás de cada monarca son votados, todos los parlamentarios, y ellos eligen a los presidentes o primeros ministros, o en lugares que hay presidente y primer ministro, ¿verdad? Y son democracias, grandes democracias, de las más fuertes democracias del mundo. Hablo de Dinamarca, Italia, España, Inglaterra, Alemania, Francia. Son fuertes democracias, fuertísimas.
¿verdad? Entonces, pero yo no sé si él no sabe de que se eligen democráticamente a los senadores, a los miembros del Senado, a saber, ¿verdad? O sea, o él cree que quizás a los reyes se les elige por voto popular, pues ya sería lo peor, ¿verdad? Dice que nosotros hemos tenido una democracia instrumentalizada. La democracia no es instrumentalizada, hombre. Bueno, le falta educación, por supuesto, ¿verdad? Y sobre todo en estas cuestiones políticas, porque dice que todos los índices de la democracia han sido instrumentalizados. Supóngase. Pero además de eso dijo que aquí se nos habían impuesto derechos humanos. Si son derechos, no son imposiciones. Si son derechos, yo los tengo. Nazco con ellos, Raúl. El primer derecho humano es el derecho a nacer. El segundo es libre, porque hay que nacer y vivir libre, ¿verdad? Entonces tampoco puede ser. Pero él estuvo esgrimiendo eso como algo importante, ¿verdad? Él no sabe que lo que dice no es verdad y que por el contrario son cosas discutibles. Habló de las grandes inversiones que han hecho en educación, lo cual es una mentira. Estamos retrasados, yo creo que a 1980 en educación. Y todo porque la inversión que se ha hecho en educación es ínfima, ¿verdad? Es nada. Pero él la compara como que es lo más grande que ha hecho. Pues cuando se puso a hacer tanta alusión a las cosas que había hecho, pues uno se pone a pensar, ¿verdad? Este tipo está loco, ¿verdad? Está hablando de las grandes cosas que ha hecho en educación y no ha hecho nada. Tiene endeudada la Universidad de El Salvador, dijo que iba a hacer 3 universidades más, no ha hecho ni una, y la que está quebrada. Hay 60,000 niños menos en educación primaria, 23,000 universitarios menos en las universidades privadas, 7,000 menos en la Universidad de El Salvador. Entonces no sé cuáles son los índices o los números que él nos quiera poner en la mesa, ¿verdad? Porque no es cierto. Lo que él dijo no es verdad. Entonces, bueno, dice que hay como una alianza, Raúl, entre la oposición de aquí, los medios de comunicación de acá y los de afuera. Tenemos como un conciliábulo, ¿verdad? Y todo es porque le tenemos miedo al sistema que él ha implementado acá, y eso se puede volver un efecto dominó en el mundo, y todos van a estar queriendo imitar el modelo de él en la tierra, y a eso a lo que le tenemos miedo, y que por eso es que lo atacamos, ¿verdad? Ese es el problema grande, ¿verdad? Entonces, también habló de que los resultados de la última votación fueron los más altos niveles en el mundo. Bueno, pues sí, pero con el gran fraude que hizo, eso se va por el suelo, pues. Además, Fidel Castro le ganaba, porque Fidel Castro ganaba con el 99%, ¿verdad? Entonces, difícilmente le podían ganar a Fidel, ¿verdad? Dice que por qué los medios no hablan mal de la oposición. Bueno, si ahí nos viven tirando basura todo el tiempo, hombre, y hablando de locuras de nosotros que no son ciertas. ¿Ah? Y él hoy critica mucho a los medios de acá, como que nosotros los tuviéramos comprados, o que tuviéramos una alianza. Si el que tiene comprados a los medios es él, ¿no? El que ha comprado a los periodistas es él.
Aquí todos sabemos quiénes son los periodistas vendidos. Aquí, por ejemplo, el motorista es de los más famosos, ¿verdad? Pero todos esos que hacen entrevistas a las 6:30 de la mañana son unos vendidos. A excepción de Julio Villagrán, nada más. ¿Verdad? Bueno, trató de decirnos que los chorros, la obra de los chorros es un problema de hace 500 años. O sea, Pedro de Alvarado es el culpable de que esa cuestión esté mala. ¿Ah? Y que va a ser una gran obra la que están haciendo, que la van a enlazar con 3 caminos y que van a tener un viaducto el más grande de Centroamérica y que este es el proyecto de carreteras más fuerte y grande de Centroamérica. O sea que él no conoce las carreteras de Panamá, ni las de Costa Rica, ni las de Guatemala. Obviamente tienen muchas mejores y más grandes carreteras que la nuestra, esos 3 países, y yo los conozco. Yo he andado ahí, ¿verdad? Entonces, mentira. Entonces, por allí César Villalona le contó 28 mentiras en el discurso. 28 mentiras, Raúl. Entonces fue un discurso de una persona, de un político acabado, patético, llegó a llorar, a quererse poner como la víctima, porque él sabe que ya no puede llegar solo a señalar, ¿verdad? Por supuesto llegó a señalarnos a nosotros y a los medios y a ponerse él como don campeón, ¿verdad? Pero fue una lloradera en todo el discurso, Raúl, que uno dice, ay, así quería verte, ¿verdad? Así quería verte, ahí estás. De aquí para allá, Raúl, a él no le tocará nada más que sufrir. Además, con la personalidad que tiene, cada vez que nos ve a nosotros en programas como este, enardece, ¿verdad? Le da depresión a ver qué le va a pasar. Pero que ya este es el punto de inflexión final, Raúl. De aquí para allá, nadie lo detiene. Nadie ni nada lo detiene, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, bueno, porque acumuló demasiadas mentiras, ¿no? Sí, mire, si cuando él era candidato y empezó a decir todas las cosas que iba a hacer, pues la gente obviamente le creyó, ¿verdad? Jamás se imaginaron de que ya tenía los negocios con las pandillas, ¿verdad? Pero cuando hoy sabemos que él tuvo alianza con la 18, persiguió a la 13 y que él alcanzó el poder a través de los mareros de la 18, si este es un gobierno de mareros de la MS-18. Eso es lo que es, ¿verdad? Porque si yo me meto a hacer alianza con una mara, pues yo pertenezco ya a la mara, ¿verdad? O sea, que aquí no hay, sobre todo que el objetivo que perseguimos es el mismo, la presidencia de la República. Además, cogobernó, Raúl, cogobernó, porque la pandemia, quienes vigilaban que la gente no saliera a la calle eran los pandilleros. Quienes repartían la comida eran los pandilleros. Quienes repartieron los 300 famosos dólares fueron los pandilleros. Por eso a mucha gente, muchísima gente que tenía necesidad de los 300 pesos, nunca le llegó. Entonces, estamos ante un discurso ridículo. Nos reímos de él. Hoy sí fue una tragicomedia, ¿verdad? Como lo plantean las artes del teatro. O sea, que fue una comedia trágica que le hizo perder a saber cuánto de popularidad, porque no había terminado el discurso, Raúl, y ya estaban los memes en las redes sociales. Y ya estaban las críticas en las redes sociales. Y de ahí para acá no hay programa que nos inviten en que no se toque el tema este. Y en negativo, y lo tocamos igual todos.
se vio un hombre con miedo, dudoso de sí mismo, lo cual lo vuelve peligroso, ¿verdad? Porque cuando las dictaduras ya están a este nivel, Raúl, pues se vuelven más represivas, quieren mantener el poder con la punta del fusil, porque cuando ya llegan a este nivel, porque él ha venido de ser un presidente electo, digamos, en aquel momento creímos que era legítimo, después fue un autócrata, cuando se queda ilegalmente se vuelve dictador, Raúl, ¿verdad? Y hoy es un tirano. Hoy estamos en una tiranía. Pero después de la tiranía viene la caída, porque ahorita a él solo le queda el ejército. ¿Quién lo acompaña? Nada más que el ejército. Ya perdió la popularidad y cuando se queda el dictador con el ejército, lo que sigue es la destrucción, es la caída, Raúl. Por acá me quedo, Raúl. Bien, licenciado, ha hecho una buena exposición sobre el discurso de el constitucional presidente que gobierna nuestro país. Y, como decía al principio, usted es una de esas voces en defensa de la democracia, independientemente de cuál sea el posicionamiento ideológico político de una persona. Cuando dedica parte de su tiempo a riesgo, porque no se puede negar que hay un riesgo en la integridad personal, en levantar falsos testimonios en contra de las personas, y lo ha venido haciendo de una manera bien planificada, atacando ciertos cuadros hasta después llegar con los cuadros más importantes que existen en nuestro país. Por eso siempre le he manifestado en privado y en público que tienen que tener mucho cuidado. Claro. Mucho cuidado. Licenciado, es que se acaba de denunciar precisamente que, bueno, ya han venido buscando, atacando a Ingrid Escobar. Van contra Lucrecia Landaverde. Van contra todos aquellos que de alguna manera tienen ya una figura, una imagen, y ahí van gradualmente levantando falsos testimonios para utilizar el marco del derecho para hacer lo que en inglés le llaman el lawfare, y que eso lo han puesto en práctica en muchos países de América Latina. Licenciado, la injusticia en El Salvador está en manos de el presidente. No sé si me escuchó bien. Hablo de la injusticia, no hablo de la justicia. No. Hoy que nosotros abordamos un tema tan crucial para la vida democrática de nuestra nación, la justicia es algo que ha caído a un nivel bajo, muy bajo, y está bajo la determinación de un presidente inconstitucional, en el cual tiene a su alrededor una Corte Suprema de Justicia, una Asamblea Legislativa, una Fiscalía General de la República, que tienen que ser entidades que tendrían que tener su propia personalidad. Hablo de como personas jurídicas que debían de tener su propia personalidad y hacer el trabajo que la Constitución política les ha establecido. Pero no, simplemente trabajan para lo que les ordena o les pide que lo que hagan el inconstitucional presidente. Lo que debería de hacer de alguna manera la justicia imparcial no existe ya en nuestro país. Hay injusticia, no justicia. Y es muy firme
y apegada a la decisión del del inconstitucional presidente hasta hoy administrando los bienes del Estado salvadoreño. Nuestro país parece depender más de los caprichos del poder que de los principios constitucionales y del Estado de Derecho. El Salvador, una nación con una historia de lucha, de resistencia, enfrenta hoy una realidad alarmante. Lo que debería ser un sistema judicial independiente parece haber sido reemplazada por un modelo donde la justicia responde más a los intereses del Ejecutivo que a los derechos de los ciudadanos. Y se escuda y lo envuelve y lo manipula diciendo que él es el defensor de los ciudadanos del pueblo y que al haber atacado y a sacar de las calles a las pandillas, él ha llevado al pueblo a vivir sin miedo. Una falaz manifestación dicha en el discurso del pasado domingo. Falaz, porque ahora la gente que dicen que pueden salir y caminar tranquilamente, no pueden hacerlo tan tranquilamente cuando tienen un estado de excepción, que cualquier manifestación de oposición, y como no son figuras reconocidas, de inmediato los acusan y los llevan a la cárcel, acusados de ser pandilleros. Se ha hablado mucho también de los cambios promovidos por el gobierno, de la aparente estabilidad del discurso de orden y progreso. Pero, ¿a qué costo? Cuando las decisiones judiciales se tornan selectivas, entonces las garantías constitucionales son cuestionadas y desaparecen. Cuando el debido proceso es un privilegio y no un derecho, entonces hablamos de una democracia debilitada. Es imposible, licenciado, ignorar los casos en los que los jueces han sido removidos arbitrariamente, asumiendo el argumento de la edad. Eso es un ataque al Poder Judicial para colocar personas genuflexas a su voluntad. Los periodistas han sido perseguidos y ciudadanos han sido silenciados por opinar en contra del poder de Nayib Bukele. Cuando la justicia se convierte en la herramienta de intimidación, ya no es justicia. Está control, y ese control lo tiene lo que abiertamente es citado como la Mara bukeleana. Una Mara se ha incrustado en el poder bajo la conducción de Bachmann. Bueno, eso no es que yo me lo he inventado, licenciado. Es que Carlos Marroquín, Slickton, manifestó que así llaman a su presidente y que fue él el que le ordenó a Osiris Luna que dejaran en libertad al Cruz. La independencia judicial no es una opción, es un pilar fundamental en la democracia. Si permitimos que la justicia sea sometida a una sola voluntad, estamos renunciando al derecho de que nos protege a todos. El Salvador necesita, licenciado, una justicia que sea transparente y equitativa, verdaderamente al servicio del pueblo, no una justicia con dueño. Y ese dueño es Nayib Bukele. Porque un país sin justicia nunca será un país libre. Sí,
Bueno, algo importante es que él aceptó que es un dictador y aceptó que le digan dictador y que le dicen dictador, que lo tiene sin cuidado, dijo, porque él prefiere que le digan dictador y no que la gente esté muriendo en las calles. Esa es una falacia, porque lo agarró como que si fueran sinónimos. La libertad del pueblo con que me maltraten a mí diciéndome dictador, ¿verdad? Entonces es algo inaudito lo que dijo, lo que quiso decir, poniéndose como, me sacrifico yo que me digan dictador para que no maten a nadie en las calles. Está más loco que mandado a hacer, como diría mi madre, ¿verdad? Licenciado, el caso de la licenciada Ruth Eleonora López sigue siendo un caso que los salvadoreños debemos de reconocer, que es uno de los más significativos en los cuales se ataca a una persona por el derecho que le corresponde a ejercer una función para la cual ha sido nombrada. Y ella es una defensora de los derechos humanos, una mujer que es reconocida a nivel internacional como parte de una de las mujeres más importantes, licenciado, no de El Salvador, una de las mujeres más importantes del mundo que de alguna manera han ganado un prestigio en defensa de los derechos humanos. La conducta de Nayib Bukele al ordenar la captura de la licenciada Ruth Eleonor López es precisamente para hacerle creer a la comunidad internacional que no es tal como lo manifiestan, de que ella es una mujer honorable, y la acusa de enriquecimiento ilícito. Una acusación sacada de la manga, proyectada de una manera vil. Por eso decimos, la justicia marca precisamente que es el fertilizante secreto que no la tenemos, que carecemos de ella en El Salvador. Para ellos la justicia es todo aquello que les favorece. Para ellos la justicia es enriquecerse. Para ellos la justicia es tener dinero para comprarse 2 fincas millonarias cuando no tenían capacidad económica para poder comprarse fincas de esa naturaleza. Para ellos es capacidad económica para comprarse propiedades en el centro histórico, probablemente con proyectos para desarrollarlos o construir nuevas edificaciones. Es un tentáculo que va creciendo, o varios tentáculos que van naciendo. Su padre, fundador de la familia Bukele de alguna manera, su padre tenía en su proyección un ambicioso plan: llegar al poder ejecutivo. En principio estaba la figura de él proyectada hacia llegar al poder ejecutivo. Y para ello esperaba que el FMLN en algún momento pudiese darle esa nominación como candidato. Sin embargo, la vejez y las enfermedades, él se dio cuenta que no iba a tener tiempo para alcanzar a llegar en ese proceso, para alcanzar la presidencia de El Salvador. Entonces, eligió a su hijo y empezó a promover a su hijo políticamente. Y dentro del partido FMLN, que tenían una buena relación, empezó a surgir la figura de su hijo como
alcalde de un pueblito. ¿Recuerda usted, licenciado, que en su campaña él decía, estoy hablando de la campaña del nuevo Cuscatlán, cuando él dijo que todos los estudiantes universitarios residentes o los que formaban parte del pueblo que de ahí habían nacido, todos los estudiantes universitarios, todos, voy a ceder mi salario para que sean becados a la universidad. Licenciado, ¿cuántos estudiantes universitarios habían en Nuevo Cuscatlán? No lo sé. Si habían 50 licenciados, habían demasiados. Sí, pero nunca hubo una beca. A eso voy, licenciado, precisamente. Que nunca cumplió con... Esto es el principio en que se viene a demostrar de que este señor ha mentido desde sus inicios en la política. Siempre. Cuando llegó a postularse para candidato a la alcaldía de San Salvador, también mintió. Y le ofreció a los votantes algo que nunca cumplió. Algunas de las obras que siempre ha presentado no son obras que le constan de su propia labor, de su propio trabajo administrativo, sino que todos se deben a donaciones. ¿Usted recuerda las remodelaciones del Parque Cuscatlán? Sí, claro. Esa remodelación del Parque Cuscatlán cuando él era alcalde de San Salvador. ¿Usted recuerda el famoso mercado al frente del Parque Cuscatlán, que iba a ser el mejor mercado de Centroamérica? ¿A dónde está ese? No está al frente del parque, hombre, pero está cerca. Un poquito ahí. El mercado Cuscatlán. Sí, el mercado Cuscatlán. Ahí cerca. Vaya a ver lo que es ahora. Casi enfrente, un poquito más hacia el sur, ¿no? Sí, sobre la Gerardo Barrios. Ok, licenciado. Pero bueno, hay que verlo ese mercado, es un basurero, un fracaso. Desde que era alcalde de San Salvador empezó a hablar del satélite. Sí. Cuando llegó a la presidencia empezó a asumir más sobre el satélite, que los salvadoreños íbamos a tener por primera vez un satélite. Sí. Adelantados, poniéndonos a la par del primer mundo. Sí. Claro, llega a la presidencia de la República y empieza a hablar sobre que vamos a tener una ciudad Bitcoin, que vamos a tener un aeropuerto, que vamos a tener el tren del sur cruzando todo nuestro país, El Salvador. Bueno, ahí están estos proyectos, licenciado. Lo que ha presentado es la biblioteca, que es una donación del gobierno de China ofrecida al gobierno de Salvador Sánchez Serén. Eso lo consiguió el profesor Sánchez Serén. La parte del Sur City, que él le llama Sur City, todo aquello que es San Diego, Guadalajara y el Puerto de la Libertad. El Sur City, haber hecho el puerto ese, es una donación del gobierno de China prometida y ofrecida al gobierno de Salvador Sánchez Serén. Sí. A cambio de que establecieran relaciones diplomáticas, y para ello tenían que romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Sí. Sánchez Serén rompe relaciones diplomáticas con Taiwán para darle o establecer relaciones con China. Como no alcanzó otro periodo el FMLN, se perdió con la nominación de Hugo Martínez, que algo que es bien, ahora sabemos de muchas cosas que ocurrieron en esa nominación. Ahora sabemos que hay un sector del FMLN que trabajó como caballo de Troya en favor de la nominación en favor de la postulación de Nayib Bukele. Sí. Y por ahí conmigo, pues, que saben que soy afín al FMLN, a mí me atacan cuando yo hago este tipo de críticas. Pero es cierto. Hoy la historia ya dejó
claro que es verdad que ahí había un caballo de Troya que se llama José Luis Merino y es el jefe del FMLN ahorita. Esto El es una dueño. verdad. Entonces, licenciado, como estamos a 10 minutos de finalizar el programa, ¿qué piensa usted sobre el caso de Ruth Eleonora López, que el día de ayer hicieron todo un espectáculo? Hoy escuchaba, licenciado, en un programa que precisamente, no estaba el titular ahí, ponen a quien lo conduzca, perdón, no estaba Walter Araujo y toda su verdad, sino que apareció otro conduciéndolo. Y llevan a un tipo que empieza a decir una serie de mentiras, licenciado. Bueno, ataca precisamente, y mire, licenciado, cuando un tipo está frente a cámara y empieza a decir, en el tiempo del FMLN, habla que en el tiempo del FMLN, está hablando no del FMLN histórico, está hablando del FMLN ya en el poder ejecutivo. Y dice, se la pasaron 10 años, dice, y en esos 10 años habían corrupción, botaban puentes, carreteras y todo eso. Lo que ocurrió en el tiempo de la guerra lo estaba transportando al tiempo a la parte, al FMLN político. Exacto, y eso es una falsedad, totalmente. Sí. Es la forma que utilizan manipulando la opinión pública. Eso es una falacia, hombre. Además, los tiempos son diferentes. Si los puentes del EMPA lo votaron 5 años antes de que finalizara la guerra, quizás, más los 10 que estuvieron en el poder, más lo que tardaron en conseguirla. Es mentira. Pero mire, lo de Ruth Eleonora López, eso ya es una tiranía. Ella se volvió tirano con Ruth. Ahí dio el salto. ¿Cuándo es que un tirano es tirano? Cuando se le cumplen sus derechos a punta de fusil. Más bien, no sus derechos, sus ocurrencias, perdón. Cuando a él se le cumplen sus deseos a través de los fusiles. Usted se dio cuenta que a Ruth Eleonora López la Policía Nacional la fue a traer allí a su casa con mentiras, ¿verdad? No le dejaron ni que se cambiara en su casa, la hicieron que se cambiara en la calle. Eso es en contra de la dignidad de la mujer. Esa es violación a los derechos humanos. Hoy la llevaban casi jalada, Raúl, casi arrastrada, corriendo, para que no hablara, pero nunca van a poder con Ruth. La valentía y el honor de ella es mucho más grande que los policías, que los cuillos que la llevaban jalada, ¿verdad? Ella gritó y habló con todos. Quiero un juicio público, dijo, porque le han puesto un juicio secreto. Ella lo quiere público. ¿Por qué lo quiere secreto la fiscalía? Porque sabe que lo que le han puesto a ella de delito son mentiras. Bueno, le cambiaron el delito como en una semana, ¿verdad? Le quitaron el delito de peculado y le pusieron enriquecimiento ilícito. Entonces, yo lo que veo es, Raúl, aquí como se ha judicializado la política, yo quiero decirle a esa jueza que tiene el caso de Ruth Eleonora, como se lo dije a la de Santa Tecla, que tiene el caso del Bosque. Aquella ya dejó 6 meses presa a las 2 personas del Bosque, al pastor de la línea y al abogado. Esta señora que tiene el caso de Ruth, le pido que haga todo conforme a derecho, conforme a la ley y conforme a la justicia. Porque en cuanto caiga la dictadura, ella estará en el banquillo de los acusados, dando cuentas de lo que hizo con el caso de Ruth Eleonora López.
al igual que la señora de Santa Tecla, ella tendrá que dar cuentas con lo que hizo con el caso del Bosque, ¿verdad? Lo que hizo con el pastor de la iglesia de Lin y el joven abogado. Entonces, que estos jueces que no crean que no los estamos vigilando, claro que les estamos vigilando. Y cuando eso termine, habrá que hacerle auditoría a todos estos jueces, a todos, porque no es posible, no es justo, Raúl, que se estén aprovechando del poder que les da esos cargos para estar abusando del pueblo, porque al final de cuentas quien les pague es el pueblo. Si ellos creen que el dictador les paga, no es cierto, les paga el pueblo. Y si por esos centavos, por esos miles de pesos que están ganando, están haciendo estos oprobios, quiero decirles que ese dinero es dinero maldito el que están recibiendo, dinero maldito, porque lo están recibiendo a cambio de arruinarle la vida a las personas que están mandando a la cárcel. Y esto se paga. Esto no puede quedar impune. Así que todos los jueces que me ven, los magistrados, los 15 magistrados de la Corte Suprema y por supuesto el fiscal y todos sus fiscales, que tengan cuidado. No pueden estar actuando porque les dieron órdenes, porque a la hora de estar en un juicio después, no se vale que me vengan a decir, ay, es que a mí me ordenaron, es que yo recibía órdenes. No, no, no. Es más, los mando a leer los juicios de Nuremberg. Y el juicio aquel de Israel, el que le hicieron, el último que le hicieron a uno de los criminales, eso de que yo recibía órdenes, a mí me llegaban las órdenes, yo hacía lo que me decía. No es cierto, no se vale. Aquí todos han jurado cumplir la ley y hacerla cumplir. Entonces, no pueden venir después a decir, ay, es que a mí me ordenaban, ellos creen que eso es para lavarse la mano. No, señores, es que ustedes no están obligados a cumplir órdenes que no sean legítimas, que no sean de acuerdo a la ley. Si no, ustedes son los culpables. Además, tengan claro, estos de arriba van a agarrar un avión y se van a ir del país y los van a dejar a todos aquí tirados, como pasó en Siria y como ha pasado siempre en toda la historia, ¿verdad? Los juicios de Nuremberg. Yo espero, Raúl, que un día estemos haciendo los juicios de lesa humanidad en este país y le llamemos los juicios del Tazumal, ¿verdad? Para que quede algo simbólico en la mente de todos los salvadoreños para siempre, que en el Tazumal se hicieron los juicios de lesa humanidad, de los crímenes de lesa humanidad de esta dictadura. Y ahí pueden estar sentados algunos jueces. Licenciado, quiero poner un comentario porque ya estamos aquí, cerramos, pero quiero poner este comentario que hace Armando Juárez. Dice, pero pueden aceptar con humildad que la seguridad en el país ha mejorado. ¿Todo es negativo para ustedes? No, señora. Le voy a responder y ahí si el licenciado le quiere responder, pues también. No, señor. Nosotros jamás hemos dejado de reconocer que se haya mejorado la seguridad en nuestro país. Nosotros jamás vamos a dejar de reconocer una obra que le pertenezca, que sea real a Nayib Bukele. No donaciones. Una obra que sea que él ha logrado en el ejercicio de su administración. No lo podemos negar. Es una realidad. Pero hay algo que usted debe de entender. Un presidente que tiene un periodo de 5 años y que la Constitución política establece que hay 8 artículos de nuestra Constitución. Señor, esta Constitución tiene 8 artículos que dice que nadie se puede reelegir. Por muy buen trabajo que sea, aunque el 100% de la población salvadoreña le reconozca su labor y que se lo aplauda, ni aún así puede reelegirse. Puede, eso sí, de alguna manera,
que se le reconozca su trabajo. Para eso lo mandaron cuando le dieron el voto. No lo mandaron a que se establezca y permanezca, escudándose en ese apoyo popular, en convertirse en un dictador como ahora se ha convertido. Eso es lo que nosotros no aceptamos. No vamos a aceptar que aniquile la democracia para basarse en esa popularidad que él tiene y quedarse ahí indefinidamente. Señor, eso es lo que usted debe de entender. Ahora le pregunto a usted, como dice que todo es negativo para ustedes, le pregunto yo a usted, ¿usted si es de esas personas que no le importa la constitución política de nuestro país? Si usted es de esos, como ellos dicen que son el 90 y tantos por ciento, no aceptan que vienen bajando y que un día se va a terminar su periodo o se lo van a terminar. Así ha sucedido con todos los dictadores en el mundo. Licenciado, sus palabras finales, por favor. Bueno, mire, la verdad es que como yo he sido educado para no aceptar ninguna dictadura, ¿verdad? Yo soy un demócrata. Luché contra la dictadura militar y hoy lucho contra la dictadura de este señor. Yo no sé si don Armando Juárez está educado para aceptar dictaduras, ¿verdad? Porque yo en mi cabeza no cabe eso. Y menos un dictador como este que nos vendió un plan control territorial y lo que había era una negociación con los criminales de la pandilla 18. Y les dijeron a los criminales de la pandilla 18, entierren los cadáveres, porque sin cadáver no hay delito. Aquí tenemos 51 cementerios clandestinos llenos de cadáveres y tenemos 8,000 desaparecidos. Más de 8,000 desaparecidos solo en la época Bukele. Entonces, han estado jugando con la sangre de nuestro pueblo. Y Bukele lo dijo, malditos 1000 veces malditos los que juegan y negocian con la sangre de nuestro pueblo. Así que yo jamás, nunca voy a estar con este señor. Que se mejoró la seguridad, sí, a cambio de enterrar los cadáveres. ¿Cuál fue el negocio? Dinero. No extraditarlos a Estados Unidos, mejorarles las penas, buen trato en las cárceles y a futuro que los visitaran sus parientes, contra dejar libres a los dirigentes, a la ranfla, dejarlos libres y que ellos enterraran los cadáveres. El problema es que hoy ya sabemos la verdad y hoy cada vez menos vamos a avalar una dictadura como la que tenemos. ¿Que hay seguridad? Bueno, sí, es cierto. Solo que yo le tengo más miedo ahora al ejército y a los soldados que el miedo que le podía tener a los pandilleros. Gracias, Raúl. Gracias a usted por haber venido, licenciado, nuevamente. Nos encontramos la próxima semana. Y bueno, solo quiero a este señor Arcade que me dice, no me están entrando los comentarios, Raúl. Si usted me bloquea, es otra cosa. Vea, señor Arcade J, yo bloqueo a los patanes y vulgares. Yo no bloqueo a las personas educadas, aun cuando sus comentarios sean no afines a lo que nosotros expresamos, lo que nosotros manifestamos. Esa es la realidad. Pero hay alguien acá, por ejemplo, que no necesita decir una mala, perdón, quiero colocarlo antes de que se vaya el licenciado. Bueno, este señor se llama José Torres. A él sí lo voy a mandar al chiquero de Walter Araujo, que es donde ahí se alimentan con el estiércol que les da para que puedan alimentarse. Señor José Torres, cuando usted dice todos los
todos ladran, tanto es porque ya no pueden robar. Señor, jamás he formado parte de ningún gobierno de mi país. Jamás. El licenciado Ronald Umaña formó parte en algún tiempo de la democracia cristiana y representó a la democracia cristiana en la Asamblea Legislativa. Hasta ahora no existe, le aseguro, señor, que si hubiese una pizca de que él robó, ahorita Nayib Bukele ya lo hubiera mandado a capturar. Estas personas, licenciados, llegan a insultar. No tienen argumentos, no pueden tener una discusión con nosotros, hombre, por eso insultan. Muy bien, gracias a todos aquellos que comentaron y gracias, nos encontramos la próxima semana. Espero que a todos nos vaya bien el fin de semana. Hasta pronto, licenciado.